decía Adrián, contar algo que me pasó. Acá dice el anfitrión, un participante está grabando. Ah, bien, sí. Están grabando. Teníamos que ir a predicar a la iglesia de Dios ahí en Temperley. Y bueno, me pasó algo la noche anterior a la prédica. Yo cuento como me pasa a mí, ¿no? Bueno, por ahí el Señor dice que nos habla a través de sueños y visiones. A mí me habla como con una idea muy clara, donde cuando me despierto, no sé si lo soñé, no sé si tuve una imagen, sé que pasó. Entonces, yo me despierto sabiendo que había estado, esa idea después me trae la imagen, porque nosotros tenemos imágenes en la mente y en el corazón. Yo sé que estaba sentado como en una mesa charlando con el Espíritu Santo. ¿Se puede sacar esto? Charlando con el Espíritu Santo. Y el Señor el Espíritu Santo me hizo un ejercicio, ¿no? Como yo podría hacer con ustedes. Me daba unas tarjetas alargadas así que tenían escrito, por ejemplo, en una decía Juan, en otra Alberto, en otro decía hermoso, después decía Icon, alto, grande, y me dice, armame una frase. Bueno, yo buscaba y no podía armar una frase porque decía Alberto y tal, grande, pero no hacía sentido la frase, no tenía sentido. Y yo sé que el Señor esperaba mi respuesta. Digo, no la puedo armar, no. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, no cierra una frase. ¿Y qué falta? Y faltaba el verbo, ¿sí? El verbo es lo que le da sentido a una frase, ¿sí? Porque si no, tenemos adjetivos, tenemos sustantivos, artículos, pero no tiene sentido. Entonces, me dio un pasaje, que ahora después se los quiero leer, pero bueno, está en 1 de Juan, capítulo 1, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era con Dios, no dice estaba con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y ahora sí dice estaba. En el mundo estaba, hablando ya del verbo hecho carne. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, yo cuando leí esto, y leí también por ahí a Pablo en 1 Corintios 15:10, donde termina resolviendo el gran dilema que tuvo siempre la humanidad y que tiene la gente de este tiempo, esta crisis de identidad, quién soy, qué soy, para qué estoy. Pablo hace el relato de lo que fue antes y de cómo es el evangelio que él predica. Dice, yo predico un evangelio, no el que a mí me parezca, ni el evangelio
tipo mateico, digo de pronto me parece, sino que predico el evangelio que me ha sido dado. Tal cual me lo dieron, tal cual lo recibí, lo predico, y bueno, ahí declara que Jesús murió por nuestros pecados, nos hizo libres, en él fuimos redimidos, y después habla de cómo el Señor resucitó, se apareció y cómo fue nombrando a los apóstoles. Por último dice, se me apareció a mí que soy como un abortivo, porque yo perseguía la iglesia. O sea, nosotros podemos tener muchos pecados pasados, pero creo que el de Pablo de asolar a la iglesia, perseguir a los cristianos fue bravo. Tener ese prontuario sobre la cabeza no debe ser fácil. Pero él termina diciendo, así como una verdad bien absoluta, pero ya eso ya fue. Ahora yo soy otra cosa, y lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero termina diciendo, pero su gracia no fue en vano para conmigo, porque antes he trabajado más que los demás, ¿sí? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Bien? Entonces esto un poco lo que yo sentí cuando el Señor me dijo esto, todo cobra sentido cuando el Verbo se hace carne. Siempre se habla mucho de avivamiento, ¿no? Todos esperamos un avivamiento, pero creo que el avivamiento, cuando las cosas cobraron vida, porque antes de que el Verbo se hiciera carne, eran muchas ideas, era un trato de Dios con su pueblo solamente para que su pueblo entendiera en el estado que estaba. La ley era para que viera en el estado que estaba, ¿no? Nada tenía sentido hasta que vino el Verbo. Para cuando el Verbo se hizo carne, ahí todo cobró sentido. Por eso cuando Jesús aparece entre nosotros, la gente se maravillaba porque hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos, que tenían mucha teología, mucho relato, mucho discurso, como muchos políticos, pero no tenían sentido. Entonces cuando Jesús llega el sentido. Lo mismo que nos pasó cuando nosotros le dijimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Nuestra vida comenzó a tener un sentido. Es más, si hacemos un esfuerzo para hacer como una introspección en nuestra vida, van a ver que nuestra mente siempre va a lo que hemos vivido desde el momento que lo hemos conocido. No tenemos mucho registro, lo hemos dejado muy allá en el inconsciente o subconsciente pasado de lo que hemos vivido antes. Porque también nosotros hacemos como una valoración personal y reservamos las cosas en nuestra mente de acuerdo al valor que le damos, ¿no? Por eso a veces tenemos sueños que son tan vívidos y tan fuertes porque son cosas que hemos valorado mucho, o que han sido muy fuertes para nosotros, sea para bien o para mal. Pero evidentemente si nosotros nos ponemos a pensar, nuestra vida cobró un sentido desde que Jesús llegó a nosotros, ¿no? Y lo primero que es, cuando leí este pasaje, lo primero que sentí es, me acuerdo que yo creo que era chiquito cuando apareció el televisor acá en Argentina, el primer televisor. O sea que no saquen la cuenta, pero... Y me acuerdo que el televisor traía un sintonizador, que vos podías sintonizar la imagen, porque si no siempre había lluvia, así, darle bueno a Adrián, que está en el mundo de la tele. Y nunca me voy a olvidar que también tenía que ver con la antena, que a veces, y mi viejo nos hacía una a nosotros, como le decía, bueno, suban al techo y él se sentaba en un sillón y nosotros arriba moviendo la antena. Y decíamos, ¿está bien? Ahí, no, se fue. Y mentira, ni estaba mirando la tele y nos tenía como 20 minutos ahí arriba hasta que nosotros nos dábamos cuenta que era una broma y bajábamos. Pero bueno, se sintonizaba.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando leí este versículo, dije, bueno, nosotros tenemos por costumbre decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿no? Cristo está en mí. Y mirando un poco la palabra, entendí que yo sí estoy en Él, ¿no? Que me queda mejor esa imagen. Somos su cuerpo, estamos en Él, pero el que Él está en mí me queda como rara porque parece que yo soy muy grande y Él está dentro mío, cuando en realidad el sentido de la escritura es, Él es en mí. El apóstol Pablo dice, es Cristo en mí. Mi esperanza y gloria, nuestra esperanza y gloria. El es en mí me cierra más porque es como cuando Isaías dice, yo soy el alto y sublime, no dice el que habita en la altura y en la eternidad, dice el que habita la altura y habita la eternidad. O sea que Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos pensar, decir o expresar. Él es en mí, Él se manifiesta en nosotros, en los que creemos en Él, pero por supuesto nos trasciende. eh, Por eso tenemos adjetivos como este evangelio, este Dios inconmensurable, imposible de medir, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus obras, cuán insondables tus caminos, quién conoció la mente del Señor, quién le instruyó, quién fue su consejero. Dios a pesar, por decirlo de alguna manera, de ser infinitamente más grande, más poderoso, ha decidido ser en nosotros, ha decidido manifestarse a través de aquellos que creen en Él, ¿no? Entonces, si después nosotros empezamos a mirar en la Escritura, por ejemplo, si van cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, van a ver que todos los mandamientos están en futuros, están en futuro. Dice, amarás, no dice, podría haber dicho, ama al Señor como a ti mismo. Podría haber dicho el mandamiento, no codicies la mujer de tu prójimo, no mientas, no robes, no mates. Pero todos están en futuro. Ahora, ¿por qué están en futuro? Porque nadie los podía cumplir. Porque no era para que los cumplan, sino que era para que simplemente vieran que no los podían cumplir. La ley, por eso, bueno, como hemos aprendido y hemos visto tantas veces, Pablo llama a este ministerio de la letra, ministerio de la condenación, eh, ministerio de muerte. Porque el objetivo es ese, la muerte del ego, eh, la, la decisión personal de dejar de vivir para restaurar lo que ya se perdió, que fue un poco lo que el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, mira, lo nacido de la carne es carne, no se trata de mejorar el yo, de restaurar el yo, de que el yo esté mejor, no se pone parche nuevo en vestido viejo porque tira y rompe la tela. Este vino nuevo, este espíritu, esta nueva vida que yo traigo no se puede poner en tu yo, no lo podés asimilar no podés vivir desde tu autoestima, solamente desde tu propia percepción o interpretación de las cosas. Me gustó cuando Adrián dijo, cuando Dios te traspasa, te toca, te abre los ojos, ¿no? Te abre los ojos. Realmente, cuando uno tiene nuestra vida cristiana, las mejores experiencias son esas, cuando Dios irrumpe de alguna manera en uno, ¿no? Y se da a conocer, vivimos momentos increíbles. Y ahí nuestra vida empieza a tener sentido. Entonces me puse a pensar algunas cosas. Eh, Porque siempre Dios es un Dios de propósito.
Me gusta decir Dios hace las cosas a propósito. ¿Vieron cuando nosotros decimos, pero lo hiciste a propósito? Bueno, Dios todo lo hace a propósito. Todo, absolutamente todo, lo hace a propósito. Nunca van a escuchar que Dios dice, perdona, se me escapó. No, Dios hace todo con un propósito. Por eso el reino es un reino redentivo, o sea, todo lo que nosotros hicimos mal, sin querer o a propósito, Dios vuelve a redimirlo y lo vuelve a ser parte de su propósito, de lo que Él tiene, que tuvo, tiene y tendrá para nuestra vida. Entonces Dios es un Dios de propósito. Y pensando un poco en el tiempo que estamos viviendo, vieron que la cultura se manifiesta mucho a través del arte, de la música, y cuando Adrián cantaba, digo, hasta ha cambiado nuestra manera de adorar a Dios, ¿no? Antes, los primeros tiempos de convertido, me acuerdo que las alabanzas estaban más centradas en lo que Dios es. Por ejemplo, cuán grande es Él, ¿no? Señor mi Dios, lo que Dios es. Después, por ejemplo, Majesty, majestad, majestad, gloria, era declarar lo que Él era, ¿no? Padre del cielo, te adoramos. O bendito sea el Señor, Dios poderoso. Eran todas proclamaciones de lo que Él era. Era un tiempo de mayor objetividad. Ahora las cosas cambiaron porque también el despertar de la subjetividad ha traído beneficios e inconvenientes también, ¿no? Beneficios porque tenemos más libertad para expresarnos. Hoy podemos cantar, por ejemplo, al estar en la presencia de tu divinidad, mi alma te deseo, te anhelo, lo que siento. Hoy muchas alabanzas están centradas en lo que yo siento por Dios, en cómo yo me acerco a Dios, cuánto lo necesito, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y nos ha dado una mayor capacidad de expresión, ¿no? Hoy tenemos más libertad, como también ha cambiado la relación por ahí entre los padres y los hijos culturalmente. Antes, hace más de 50, 60, 70 años atrás, que haya una relación amorosa, tierna entre un padre y un hijo era más difícil, era más la autoridad, el padre, el hijo, la obediencia. Hoy todo eso cambió. Pero también socialmente el exceso de subjetividad, el exceso de susceptibilidad o de sensibilidad ha hecho que el ego cobre un valor, esté sobrevalorado, ¿no? Como lo que yo siento, lo que yo pienso, la susceptibilidad aumentó, voy a tratar de dar ejemplos claros. Hoy es muy difícil encontrar una persona que pase a pedir perdón por sus pecados, que se arrepienta. Antes aún se hacía. No estoy hablando de que esté mejor o peor, ¿eh? Estoy diciendo que eran cosas que sucedían. Había momentos donde había un arrepentimiento y la gente se arrepentía y reconocía sus debilidades. Hoy es más difícil eso. Hoy es como que la defensa de mi propia manera de ver, de mi propia manera de sentir, está al orden del día. Yo digo, el yo está sobrevalorado, ¿sí? Vivimos en una cultura donde el yo está sobrevalorado. Por eso también tenemos las grandes crisis de relaciones. Cuando el yo está sobrevalorado, las relaciones con nuestros semejantes se complican, porque el yo en mío es más fuerte y el yo de Laura es más fuerte. Entonces a veces nos ponemos de punta y, y las cosas son más difíciles. No sé si concuerdan conmigo, estoy compartiendo algo que veo. Los conflictos matrimoniales son
son más frecuentes, los divorcios son más comunes, ¿no? No estoy haciendo juicio de valor que sea mejor o peor, porque antes también por ahí la mujer se sometía al hombre, aunque, o al revés, aunque había mucho maltrato y los hijos sufrían cosas. Entonces hoy decimos no, antes que los hijos sufran, mejor que se separen, y un montón de cosas así que han cambiado, cosas que han cambiado, valores que han cambiado. Me gusta esto de Pablo porque él define su vida no por su pasado, sino por lo que le fue dado y, y por lo que él es ahora. Y me gusta porque dice, no, no solamente cambió mi relación con Dios, porque antes era perseguidor de la iglesia, y dice, no, no solamente aprovecho de la gracia esto de sentirme, porque cuando uno descubre la gracia del Señor, el amor incondicional, inmerecido, uno se siente amado, valorado, entra en una relación con Dios hermosa. Pero Pablo dice, pero no solamente para esto, sino que la gracia este, también me ha activado de alguna manera, porque no fue en vano para conmigo, porque antes he trabajado. La gracia de Dios nos activa en esto que hablaba Adrián, en lo que Dios quiere que seamos y en sentir como Dios quiere que sintamos y en mirar las cosas como Dios quiere que las miremos. A propósito, como decía hoy. Entonces, me puse a pensar en que si yo estoy en Cristo, ¿no? Como hemos dicho tanto estos últimos años, si Él es en mí, yo estoy en Él, y yo permanezco en Él, y hemos valorado tanto la comunión y la relación por encima del activismo, de la religiosidad, el caminar con Él. Bueno, también Juan en su primera carta dice el que dice que permanece en Dios, que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Un poco parecido a esto que dice Pablo, ¿no? La gracia no ha sido en vano. O sea que el permanecer en Cristo no es solamente una manera de ser, sino también una manera de andar. No es solamente un carácter nuevo, sino una conducta nueva. Es lo que hablábamos cuando estudiábamos Romanos 12:2, ¿no? El cambio la metanoia, la transformación del pensamiento, el cambio de la actitud, trae una transformación de nuestro ser, ¿sí? El renovarnos en nuestra manera de pensar, el ajustarnos a la palabra, nos transforma. Y andamos, nos movemos, actuamos como Él anduvo. Entonces digo, bueno, ¿cómo anduvo? Algunas cosas, tenemos mil cosas para decir. Pero, por ejemplo, Hechos 10:38 dice, cómo Dios el Padre ungió a Jesucristo de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces dije, bueno, una de las cosas que Dios hace a propósito y que está en el propósito de Dios para que nosotros tomemos, es que lo sigamos, ¿sí? Seguir sus huellas es nuestro camino, con Él sembrarnos, esa es nuestra causa, dice Pagura. Así que si estamos en Él, andamos como Él anduvo, ¿y cómo andamos? Y andamos haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, que hay muchas maneras, no estoy hablando solamente de milagros físicos, ¿no? Mucha gente está oprimida por el enemigo. Una palabra de aliento, un abrazo, un consuelo, una visita. ¿Qué es vivir haciendo bienes? Y creo que la clave está en, en cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Creo que esto que el Señor dice, que echó por tierra un montón de doctrinas raras que andaban por ahí, que la gente seguía,
como si vos conseguís un profeta o un apóstol que te haga una oración donde te corte las maldiciones pasadas, tu vida va a prosperar y las áreas donde estás detenido vas a avanzar. Bueno, cuando Jesús dijo, muchachos, miren, el que quiere ser mi discípulo, esto es importante porque por ahí uno quiere llegar a ser creyente nada más. Pero nosotros creo que estamos acá porque elegimos ser discípulos, más que creyentes, ¿no? No alcanza con creer, sino también andar como el anduvo. Entonces, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces creo que acá está la clave, negarnos a nosotros mismos es la única posibilidad de vivir haciendo bienes, porque si no, no hay muchos bienes viviendo para nosotros mismos. No hay una vida de bien, de virtud, centrada en el yo, no existe, ¿no? La vida de virtud tiene que estar centrada en Jesús. Por eso dice el escritor a los Hebreos que nosotros tenemos que focalizarnos y poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos nube de testigos que podemos considerar que nos alientan, pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y considerar aún su ministerio y aún lo que a él le costó para animarnos, porque él es el de la fe original, el promotor, el que nos enseñó qué es la fe. Por eso vuelvo al versículo inicial. No tiene sentido la vida sin Jesús, no tiene sentido una religión sin Jesús, no tiene sentido un ministerio, un esfuerzo, un trabajo, si no está centrado en el verbo hecho carne. Y el verbo hecho carne, también el propósito de él es ser carne a través nuestro, ¿sí? Que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y nosotros podemos vivir y podemos andar como él anduvo. Entonces pensaba, él es el autor y consumador de la fe. La fe viene a complementarse con lo que somos, porque nosotros realmente como creemos que somos andamos, ¿no? Si yo creo que soy un pavo, ando haciendo pavadas. Ahora, si yo creo que soy, no importa lo que fui, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo que fui. Pablo dice, yo fui un desastre, pero ahora lo que soy en Cristo es tan grande y tan valioso que si yo no acepto esto, si yo no dejo de jorobar tratando de ser mejor yo y perfeccionarme y tener virtud y dedicarme a mí mismo y me dedico de lleno a la obra de Dios en mí, estoy sonado. Entonces, la fe viene a sumarse a lo que soy, porque si no creo lo que soy, que sería Efesios del 1 al 3, no voy a arrancar con el capítulo 4 donde dice, bueno, ahora anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Yo ya sé lo que soy en Cristo, no importa lo que fui, no importa las macanas que me sigo mandando porque tengo un abogado y no tengo un sumo sacerdote que no puede compadecerse de mis debilidades. He entendido que la plenitud de la vida no está acá en esta vida, que está en la vida venidera, ¿sí? Que está en el reino venidero, que esta relación, vieron, hablando de la fe, el Señor da un ejemplo que por ahí, como ajustó la imagen Adrián con lo de los niños, por ahí tenemos que ajustar la imagen en esto de la semilla de mostaza, ¿no? Nosotros pensamos, qué bárbaro, la semilla tan chiquitita pero en realidad no se está refiriendo a la cantidad de fe o a la pequeña o grande fe que tenemos. La semilla de mostaza nos da una imagen de una relación maravillosa y casi sobrenatural entre una semilla tan pequeñita y el producto de esa semilla, lo que produce. Entonces es como que el Señor está diciendo, vos, no sé, te verás chiquito, te parece que la gente, pero si vos te dieras cuenta, el potencial que yo puse, el poder de mi espíritu que hay en vos, y empezaras a andar de acuerdo a eso, sabiendo lo que sos, pero ahora creyendo y por fe, moviéndote por fe,
Bueno, entonces dije, claro, con razón, este Pablo lo había creído y con razón los religiosos decían, ahí viene, que con su gente, que con su mensaje han trastornado el mundo entero. Entonces pienso, hoy tenemos una iglesia, no está trastornando el mundo la iglesia. No sé qué pasa, pero necesitamos ajustar por ahí nuestra imagen. Yo pensaba en mí mismo, digo, ¿a quién estoy trastornando? No sé, me parece que no estoy trastornando, estoy trastornando solo. A veces estamos con esas cosas existencialistas, estaremos, y perdemos tiempo con eso, y el Señor como nos dice, dale, arrancá y dejate de jorobar, ¿no? Pero esta fe que viene a complementar, yo digo, que nos hace ir a subir a la segunda base, ¿no? Es como que cuando el técnico estuvo con el equipo y le dio mucha instrucción y le explicó y dice, bueno, ahora muchachos, ahora hay que ir a entrenar, porque después viene el Mundial. Entonces creo que estamos entrando en un despertar de la fe que Dios está ajustando este concepto de fe tan manoseado, que fue manoseado ¿por qué? Porque se asoció la fe con el poder y yo voy a tener poder y yo tengo poder. Otra vez el ego como que se quiere apropiar de lo que es de Dios y terminamos nosotros cuidándonos más de Dios que del diablo, ¿no? Y cuidándonos de no excedernos y de no extralimitarnos. Entonces nos estamos cuidando tanto y estamos tanto con tantos cuidados. Me acuerdo que una vuelta vino un hermano que se había despertado en él un ministerio de evangelismo grande y tenía un programa de radio. Falleció hace poco este hermano, amigo. Y el pastor de la iglesia donde yo me estaba congregando, claro, como él escuchaba la radio, empezó a escuchar las casas de Jesús, las casas para Jesús. Entonces dice, ¿quién es este pastor? Le digo, yo lo conozco, se llama Roberto. Me dice, ¿lo podemos traer que venga? Lo trajimos. Vino, nos explicó, nos contó. Y nosotros éramos una iglesia que estaba el mensaje del pastor y después se estudiaba el mensaje del pastor en la célula y se estudiaba y se recontraestudiaba y se rumiaba, pero éramos siempre lo mismo, casi no entraba nadie nuevo. Y bueno, cuando él contó lo que Dios le había dado, dice, nosotros, el Señor nos dijo, vayan a orar por la gente. Este, entonces salieron a las calles y golpeaban las puertas de las casas y decían, vengo a orar por usted. Algunos te sacaban volando, por supuesto. Y, y nosotros, cuando escuchamos, el pastor dice, pero ¿y cómo salimos? Porque entonces ellos se ofrecieron, íbamos dos, iba uno de nosotros con uno de ellos, uno de nosotros con uno de ellos, y así nos animamos a salir a la calle, que en ese tiempo romper esa barrera de la iglesia, este, la iglesia nucleada y pasar a ser una iglesia extendida, de la iglesia templocéntrica, púlpitocéntrica, pastorcéntrica, nos costó mucho. Pero se empezó a mover el avispero y había un anciano que él estaba a cargo de todas las células, entonces era como el administrador, tenía en la computadora, tenía todo el sistema armado y él tiraba palo y ponía palo en la rueda, ¿no? Y me acuerdo que este hermano le dice en un momento, muy tranquilo, me llamó la atención que estuviera tan tranquilo porque que el otro lo increpaba, como que le venía a remover algo, el statu quo que él estaba contento. Y le dice, bueno, dice, me parece eficiente el sistema este que vos tenés y te has especializado en un ministerio para no cometer errores. Pero todo vos sos un error, le dijo. Pobre, lo mató, lo
tuvimos que juntar para el anciano, pero no dejaba de tener mucha razón. Este, así que, digo, esto de este concepto de la fe que ha sido tan manoseado, nos ha llevado a tener por ahí conductas de cuidarnos y por ahí especializarnos más en la parte subjetiva de la relación con Dios y hemos dejado por ahí de lado algunas cosas que sabemos que tenemos como llamado y que el Señor ha puesto en nosotros y que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y que estamos en un tiempo donde es muy necesario que el potencial que está en nosotros explote. Bueno, por ahí algunas explosiones van a ser excesivas, que yo siempre, me acuerdo que el hermano Carlos Anacondia, este, me acuerdo de cuando una persona se sonaba la nariz en la campaña, te llevaban a la carpa, ¿viste? Porque se pensaba que era un demonio, que te estaba saliendo un demonio, y algo, toda manifestación un poco rara, te llevaban para la carpa. Y lo criticaban mucho por eso. Y él dijo, bueno, el que trabaja se equivoca. La gran frase de Carlos siempre fue, el que trabaja se equivoca. Entonces le decía, Señor, bueno, vivimos en una sociedad con poca luz, donde el diablo está teniendo un avivamiento en las calles. Me acuerdo que en aquel tiempo estábamos reunidos los ancianos y entra Carlos Anacondia y dice, estaba ahí la gente que estaban abriendo células en Villa Albertina, en Bunge, y dijo, predíquenle a toda esa gente porque nos van a matar a todos, dijo Carlos. Y no le erró mucho, ¿sí? La sociedad ha ido avanzando por ese lado y tenemos el índice de delincuencia más alto, porque el enemigo avanza, el enemigo avanza, no se detiene, no piensa mucho. Entonces decía, Señor, vos vos sos el Verbo encarnado, vos sos el autor y consumador de la fe. Y yo cuando pienso en la fe, digo, la fe que es una actitud, es un pensamiento, es una sensación, es un sentimiento o es una acción. Hablamos con Laura me decía, ella decía, es una actitud, ¿no? La actitud es como el disparador de la acción, porque es la postura que uno tiene antes del acto. La actitud define un poco el acto, ¿no? Uno puede tener una actitud positiva o negativa y el resultado va a estar muy asociado a la actitud. Pero también es un acto, bueno, ahí el apóstol Santiago dice, la fe tiene que tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Mostrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, digo, la fe, poner los ojos en Jesús, Él es nuestro autor y consumador de la fe, esto nos empuja, lo que Él mismo dice, bueno, la gracia hay que aprovecharla bien. No es solamente para ser, sino también para lo que voy a hacer con lo que soy, ¿no? Por eso lo dice bien claro, soy lo que soy, pero esta gracia conmigo me empuja a dar todo lo que el Señor me puso. Y me gusta Juan porque lo dice bien claro. Dice, el Verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria. ¿Y qué predicamos? Lo que hemos visto, contemplado, palpado, tocante al Verbo de vida, lo que hemos experimentado con él. Entonces, el poder de la prédica del Evangelio, si bien está centrado en la Escritura, también está centrado en esta experiencia que por ahí uno tiene, como le pasó a Adrián con respecto a mirar a los niños o como Dios le mostró que quiere que él sea como niño, ¿no? Entonces, estas pequeñas experiencias, que son la unificación de la escritura con escuchar al Espíritu Santo, porque este es el gran desafío del cristiano, poder detenernos y escuchar lo que Dios quiere decir, ¿no? Este es el gran desafío de los pastores, por eso muchos pastores terminan comprando libros de sermones o se suman a visiones donde ya tienen todo resuelto, porque el desafío
de buscar al Señor y escuchar su voz y decirle, Señor, ¿qué querés que le diga? ¿Qué querés que le predique a tu pueblo? Sí, nunca deja de ser angustiante o de alguna manera decirlo así, como cuando Pablo dice, bueno, cuando voy con temor y temblor, no hay un momento que tengamos todo resuelto y esté todo ya de taquito. Esta vida en el espíritu es así, ¿sí? Es como el viento, sabemos, sentimos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así que lo último que le quería decir, hermanos, es pongamos los ojos en Jesús, eh, dejemos un poco de lado nuestras aspiraciones personales y tengamos en cuenta que el éxito no está tanto en esta tierra, que todas las promesas que el Señor nos dio, esta relación de semilla y fruto, este potencial desarrollado completamente, por ahí tenemos las arras del Espíritu, pero vamos a hacer totalmente, completamente vivir este potencial cuando seamos revestidos de esta nueva habitación celestial y lo mortal se vista de inmortalidad y lo corrupto de incorrupción. Mientras tanto andamos, mientras tanto confiamos en Él, lo miramos, no desfallecemos, no desmayamos, perseveramos. Y el que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo. Andamos como el anduvo, cuando nos caemos Él nos levanta, cuando nos equivocamos Él nos perdona, pero es una iglesia que camina, ¿sí? Así que hoy cuando vayas donde vayas, acordate que por ahí te podés sentir una semilla de mostaza, pero el potencial que hay adentro, cuando explota la sombra, muchos pueden venir a cobijarse, ¿sí? En la sombra de un cristiano que cree lo que es por la gracia y que no permite que la gracia sea vana, ¿sí? Así que donde nosotros vamos, podemos transformar ese lugar, no por nosotros, sino porque el reino de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros, Cristo es en nosotros, nosotros estamos en Él, así que tenemos todas las posibilidades de que ese lugar sea trastornado, sea sacudido por lo que tenemos en el Señor, ¿sí? A ver si me quedó algo. Eh, bueno, no, ya está, no lo voy a alargar. Cierro con esto. Todo cobra sentido en Jesús, ¿no? Y el sentir del Señor siempre fue de humildad y de sencillez, así que tengamos el mismo sentir que Él. Haya en nosotros este mismo sentir. Cuidémonos unos a otros, eh, no busquemos los primeros lugares, seamos servidores antes que ser servidos, estemos al último antes que al principio, y Dios nos exaltará cuando fuere tiempo, y va a haber muchas sorpresas en el reino de los cielos, ¿sí? Pero mantengamos los ojos en Jesús. El mundo está complicado, vivamos sabiamente, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos y aprovechemos bien el tiempo, entendiendo cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Y creo que la voluntad de Dios en este tiempo es que, eh, convencidos de lo que somos en Él, disfrutemos de la relación que tenemos con Él, que es maravillosa, que es constante. El amor de Dios es incondicional, podemos venir en cualquier momento. El trono de la gracia está abierto para nosotros, tenemos acceso directo al lugar santísimo, pero además podemos, por su gracia, podemos movernos y hacer las cosas que Él hacía, también nosotros, ¿sí? Porque Él está con nosotros. Amén. Preguntas, comentarios, chocolates, caramelos.